Legüe con el corazón latiendo fuerte, las manos temblorosas de emoción y un vestido azul marino que había guardado para una ocasión especial. La boda de mi hija, mi Fiorella, la niña por la que me dejé el alma trabajando, a quien enseña a caminar, a leer, a sostenerse en este mundo. Todo el salón estaba decorado como un cuento de hadas, candelabros colgantes, flores blancas por doquier, música suave. Reconocí cada rincón del hotel porque lo había diseñado yo misma, desde los suelos de mármol hasta la barra de bebidas. Era uno de los 8 que había logrado construir con sudor, con noches sin dormir, con deudas y coraje. Caminé hacia la entrada con una sonrisa contenida y el pecho erguido. Pero en cuanto me acerco a Fiorella, ella apenas me miró. Me abrazó de forma mecánica y me susurró al oído: mamá, la cocina es el mejor lugar para ti, no ya sabes cómo manejar eso. Antes de que pudiera responder, una joven con auriculares me puso un delantal en las manos y me indicó con un gesto que la siguiera. Al parecer yo debía encargarme de apoyar al chef durante la recepción. Me paralicé. Miré a Fiorella, pero ella ya se giraba con su vestido blanco resplandeciente para saludar a sus suegros tomados del brazo. En la cocina me recibieron con confusión, pero nadie protestó. Todos pensaron que simplemente era otra ayudante más, quizás de esas que llegan a última hora. Acepté sin decir una palabra. Me até el delantal y me puse a cortar pan, a calentar salsas, a servir copas. Desde la pequeña ventana de servicio escuchaba las risas, los brindis, la música subiendo. En un momento reconocí la voz del maestro de ceremonias anunciando el brindis familiar. Agradecieron a Eugenia, la madre del novio, por su presencia luminosa y a don Ernesto, el suegro, por su apoyo financiero. Yo no existía. Una de las invitadas, al devolver una bandeja vacía, me sonrió y me dejó una moneda de 2 euros en la mano. La apreté sin mirarla. El calor de la cocina comenzaba a confundirse con la rabia contenida. Tragué saliva, seguí trabajando como si no doliera. Pero al día siguiente, sin decir nada, haría una sola llamada que lo cambiaría todo. Durante años mi vida entera giró en torno a Fiorella. Cada decisión, cada esfuerzo, cada lágrima tenía su nombre escrito. Cuando mi marido murió y me dejó sola con una niña pequeña y una deuda imposible, no tuve tiempo para llorar. Me puse a limpiar casas ajenas, a lavar baños que olían a derrota y a sonreír cuando me llamaban chacha. Por las noches vendía empanadas en los portales del centro con los dedos entumecidos por el frío. Dormí en albergues, en sofás prestados, incluso en una iglesia cuando no tenía ni para un café caliente, pero nunca dejé que ella lo notara. Para Fiorella yo era simplemente su madre y su mundo seguía tan intacto como yo podía permitirme mantenerlo. La inscribí en el colegio privado más decente que pude pagar. Me desvelaba haciendo cuentas y sacrificios para cubrir el uniforme, los libros, los paseos escolares. Mientras yo fregaba pisos a escondidas, ella asistía a clases de piano, pintura, francés. Todo lo que yo no tuve se lo inventé para ella. Años después, cuando un empresario me despidió injustamente de la limpieza tras un accidente que ni siquiera fue culpa mía, me armé de valor y lo llevé a juicio. Gané. No fue mucho, pero fue suficiente para empezar. Con ese dinero y un préstamo que firmé temblando, compré un hostal ruinoso en la costa. Lo limpié con mis propias manos. Lo gestioné. Lo hice crecer. Y cuando por fin funcionó, reinvertí cada euro en abrir otro y otro hasta tener 8 hoteles pequeños pero prósperos. Fiorella creció rodeada de oportunidades. Estudió en Barcelona, luego en Florencia, luego en Boston. Nunca le faltó nada. No hubo límite. Yo era feliz viéndola triunfar, creyendo que algún día volvería con gratitud. Pero poco a poco empezó a evitarme en público. Me corregía si contaba que limpié casas. Me pedía que no hablara con ese acento tan de pueblo. Un día me dijo que no mencionara que veníamos del campo. No es elegante, mamá, me soltó sin mirarme. Y luego Eugenia, la madre del novio, rica, refinada, asfixiantemente orgullosa, fue ella quien le susurró al oído que una mujer como yo no podía figurar en la foto de familia, y Fiorella la escuchó. Peor aún, le creyó. La mañana de la boda me desperté con un nudo en el estómago, pero también con una esperanza tonta. Quería creer que el deseo de la cocina era solo un malentendido, que Fiorella se daría cuenta, que me tomaría de la mano frente a todos y diría: ella es mi madre, la mujer que me hizo quien soy. Pero no fue así. Horas antes de la ceremonia intenté acercarme a ella en su habitación. Estaba rodeada de estilistas, flores y vestidos colgados por todas partes. Me miró de reojo, nerviosa, como si mi presencia estropeara la perfección del momento. Cuando quise abrazarla me detuvo con una sonrisa tensa. Mamá, por favor no me abraces en público. Arruinarías el peinado. Y
No quiero que la gente piense que eres parte del personal. Esa frase me atravesó más que cualquier bofetada. Parte del personal. En mi propio hotel. Más tarde durante la recepción Eugenia y su esposo Jaime se pavoneaban de mesa en mesa saludando como realeza. Nunca me presentaron. Ni una palabra, ni una mención. Yo me quedé cerca de la cocina como una sombra. Nadie me preguntó si quería sentarme. Nadie me ofreció una copa. La organizadora me pidió ayuda para servir ya que estaba por allí. Y allí me quedé, en la cocina levando bandejas sirviendo vino, fingiendo sonrisas mientras desde la pequeña ventanilla observaba a los novios bailar, a los invitados brindar, a mi hija reír con los padres del novio como si fueran los suyos. Escuché cómo agradecía a Eugenia por tratarla siempre como una hija y a Jaime por confiar en ella como si fuera de su sangre. Apreté la bandeja con fuerza. Ni una palabra para mí. Cuando una mujer mayor me devolvió una copa vacía, me dejó discretamente una moneda en la mano y me susurró: gracias señora. Todo está delicioso. Me quedé quieta con la moneda ardiendo entre mis dedos. El aire en la cocina se volvió espeso como si me ahogara en silencio. Pero esa noche mientras todos dormían felices bajo techos que yo había levantado, yo ya sabía lo que haría. Terminé de recoger las copas con los dedos entumecidos. Nadie me dijo que podía irme, pero tampoco parecía importarles que estuviera allí. Me quité el delantal con movimientos lentos como quien se despide de algo más que una prenda. No dejé que una sola lágrima escapara. No pensaba darle a nadie el espectáculo de verme rota. Caminé hasta la puerta trasera del hotel, esa que normalmente usan los proveedores, y salí sin mirar atrás. Nadie me detuvo. Nadie notó que me iba. El aire nocturno me envolvió con un frío distinto. No era el de la temperatura, era el de la ausencia. Mi propia hija acababa de borrarme de su día más importante. No con palabras duras, sino con silencios estratégicos, con omisiones, con vergüenza, la misma vergüenza que yo había combatido durante años para que ella nunca la sintiera. Crucé el jardín del hotel, bordé la piscina iluminada, pasé por los ventanales desde donde aún se escuchaban risas y música y subí a mi despacho sin hacer ruido. Me senté frente al escritorio, respiré hondo y tomé el teléfono fijo. Marqué el número de Nuria Aldunate, mi abogada de confianza desde hace más de una década. Respondió al segundo tono como siempre. Berenice, ¿todo bien? Me tomé unos segundos. No sabía cómo poner en palabras algo que me rompía pero que ya no podía ignorar. Cambia el testamento, Nuria, dije con voz firme. Fiorella queda fuera, lo antes posible. Nuria guardó silencio unos segundos. ¿Estás segura? Tan segura como estuve cuando decidí limpiar casas para que ella pudiera estudiar. Tan segura como cuando abrí el primer hotel con el dinero del juicio. No tengo más tiempo para mendigar amor ni respeto. Entiendo. Lo haré de inmediato, respondió sin más preguntas. Colgué. Me quedé sentada en la oscuridad del despacho mirando las fotografías enmarcadas en la pared, la inauguración del primer hotel, las primeras reservas lenas, la cara de Fiorella a los 12 años con su uniforme nuevo, todas pruebas de una vida que ya no era mía. Esa noche no dormí, solo esperé el amanecer, porque lo que venía después requería más que fuerza, requería decisión. A las 8 de la mañana Nuria ya estaba sentada frente a mí en el despacho con los documentos listos y una expresión que mezclaba sorpresa, respeto y una pizca de tristeza. Sabía lo que estaba en juego. No eran solo propiedades, eran años, cicatrices, confianza traicionada. Deslicé mis ojos por las páginas con calma, reconociendo cada cláusula como si me reencontrara con una versión más lucida de mí misma. Los 8 hoteles, cada uno fruto de jornadas interminables, noches en vela y préstamos impensables, ya no estarían en manos de quien me había lamado vergüenza de mesa cuando pensó que no la oía. ¿Estás segura de que quieres crear una fundación?, preguntó Nuria una vez más con tono suave. Sí, respondí sin titubear. Una fundación en nombre de mi madre Matilde Vergara. Ella me enseñó a no pedir permiso para existir. Es hora de que su nombre tenga un lugar en cada fachada. Nuria asintió y luego me mostró la parte más hermosa de todo aquello. Los primeros beneficiarios del nuevo plan serían Carla y Elías, 2 empleados que estuvieron conmigo desde los días de agua fría y pan duro. Carla me cuidaba el mostrador mientras yo hacía las habitaciones. Elías salía en bicicleta a dejar volantes bajo la lluvia. Nunca pidieron nada. Nunca miraron por encima del hombro. Ellos tendrán prioridad en los nuevos puestos directivos, dije con firmeza. Que la lealtad valga más que la sangre. Al firmar el último folio sentí una paz que no había conocido en años. No rabia, no venganza, solo la certeza de que esta vez no me quedaría esperando un gracias que nunca llegaría.
Me acordé de una promesa que me hice muchos años atrás sentada en un banco de un albergue con los pies hinchados y un billete roto en la mano: si algún día me traicionan no devolveré golpes. Haré que se lo pierdan. Ese día había legado, y no necesitaba anunciarlo en voz alta, porque el mejor castigo no siempre hace ruido, a veces solo déjà vacíos imposibles de llenar, y la ausencia cuando es definitiva duele más que cualquier grito. 3 semanas después de la boda me llegó un aviso del gerente de turno en el Hotel Mirador de Granada: la señora Fiorella Espino y su familia quieren hacer una reserva ejecutiva para esta noche. Confirmamos. Respire hondo. No conteste, no hacía falta. Ya todo estaba en los papeles y los papeles no tienen corazón pero sí memoria. Le envié una copia del nuevo organigrama a recepción y dejé que la estructura hablara por mí. Esa noche llegué temprano al restaurante. Me senté en una mesa apartada sin maquillaje con un abrigo discreto y el pelo recogido. Nadie reparó en mí, justo como él quería. Pedí una infusión y un plato ligero. Desde donde estaba podía ver la entrada sin ser vista. La música suave, las copas tintineando, el ambiente elegante. Cada detalle lo había escogido yo durante años. Y allí estaba ella entrando como una reina sin corona, sin saber que el trono ya no le pertenecía. La vi caminar con su esposo y con Eugenia al brazo, todos sonrientes hasta que llegaron al mostrador. La sonrisa de Fiorella se congeló cuando la recepcionista amablemente le informó que no estaba autorizada para acceder a ninguna sala ejecutiva ni realizar reservas a nombre del hotel. Debe haber un error. Yo soy la hija de la propietaria, dijo sin aire. Lo siento mucho, señorita Espino. Según los registros, usted no figura como parte de la junta ni del patronato. ¿Desea que llamemos a la administradora general? Ella dudó. Miró hacia los lados. Yo la observaba con el alma en la garganta. Pensé en salir, en decirle que era yo, que allí estaba su madre, pero no lo hice, no por crueldad, sino porque esa era la primera vez que veía a mi hija enfrentarse a un muro sin saber escalarlo sola. Se retiraron minutos después murmurando entre ellos. Ella no comió, no brindó, no reínó. Yo pagué mi cuenta en silencio y salí por la puerta trasera donde nadie me vio. Pero una parte de mí sabía que por primera vez había empezado a ver algo más que el menú del día. Una mañana gris de esas que traen un silencio espeso sonó el timbre de mi casa. No esperaba a nadie. Me acerqué con cautela y al abrir la puerta allí estaba ella. Fiorella, mi hija, o al menos la joven que alguna vez fue mi niña, con los ojos rochos y las manos temblorosas. Mamá, ¿puedo pasar? Asentí sin decir palabra. Caminó despacio hasta la sala como si pisara un lugar sagrado que había olvidado. Se sentó en el borde del sofá sin quitarse el abrigo. Yo fui a la cocina. Preparé café. Lo serví en las mismas tazas de porcelana que usábamos cuando estudiaba para los exámenes de historia aquellas noches en que soñábamos con un futuro mejor. Cuando regresé a lloraba. No esas lágrimas teatrales que uno ve en los funerales, sino unas más íntimas, confusas, saladas de vergüenza. Fue un malentendido, lo de la boda. Todo fue idea de Eugenia. Yo solo quería que todo saliera perfecto. No dije nada. No quise herirte, mamá. Lo juro. Fui una idiota. Me dejé influenciar. Me avergüenza tanto. Me tomó las manos como lo hacía cuando era niña y tenía miedo a los truenos. Su tacto era igual de suave, pero yo ya no era la misma. Yo te amo, mamá. Y sé que me equivoqué, pero quiero enmendarlo. La miré a los ojos. No había rabia en mí. Solo una calma pesada como la que se instala cuando una tormenta ha pasado y uno se da cuenta de todo lo que arrasó. Cuando una puerta se cierra con desprecio, Fiorella no basta con un lo siento para abrirla. Ella apretó mis manos con fuerza como si pudiera aferrarse al pasado. Dime que puedo, hacker. Tomé un sorbo de café sin apartar la vista. Hay heridas que no se curan con llanto sino con tiempo, y a veces ni eso basta. Se quedó en silencio, no discutió, no gritó. Por primera vez entendió que había un abismo entre su arrepentimiento y mi decisión. Y en ese abismo solo cabía el eco de lo que no supo valorar. Nunca pensé que volvería a subir a un escenario. A esas alturas ya había aprendido que la vida se disfruta más en el silencio que una construye tras tantos derrumbes. Pero cuando Carla y Elías me llamaron y me dijeron que los empleados de los 8 hoteles querían organizar un evento en mi honor, no tuve fuerzas para decir que no. Me temblaron las manos al colgar el teléfono. El salón estaba lleno. No de figuras sociales ni de rostros con apellidos ilustres, sino de mujeres con arrugas, honestas, cocineras, recepcionistas, camareros, aprendices de administración. Personas que habían estado conmigo desde el primer ladrillo. Las luces bajaron.
En la pantalla comenzaron a proyectar imágenes que ni yo recordaba, yo vendiendo empanadas en un mercado, limpiando una habitación con la espalda rota, abriendo con llave oxidada la puerta del primer hotel. Cada imagen me atravesaba. Carla subió primero. Hablaron de mi esfuerzo, de cómo había pagado la formación de varios empleados, de cómo siempre preguntaba por sus madres, de cómo nunca había olvidado sus nombres. Luego Elías anunció entre aplausos la apertura oficial de la Fundación María Caridad en honor a mi madre, la mujer que me enseñó que el valor de una persona no lo determina su cuna sino su coraje. Otorgaremos becas a mujeres mayores de 50 años, digo, para que emprendan, para que no creen que ya es tarde. Sentí un nudo en la garganta, no era orgullo, era justicia. Me llamaron al estrado, respiré hondo antes de subir, me acomodé frente al micrófono, vi rostros llorando, sonriendo. Todos sabían lo que había detrás de esos hoteles. Y nadie me preguntó por Fiorella. Gracias, DJ. Gracias por demostrar que una no necesita apellidarse igual para ser familia. No todos los legados se dejan en manos de la sangre. Algunos se entregan a quien sí sabe cuidar. Los aplausos fueron largos como una caricia que la vida me debía. En algún rincón del mundo Fiorella vio todo por redes. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no pensé en ella. Pensé en mí, y en lo que aún podía construir. Aquella mañana el teléfono sonó con insistencia. Era Carla, la encargada de recepción en el Gran Hotel Sevilla, quien me pidió que regresara de inmediato al despacho central. Se hablaba de un escándalo. Eugenia, la nuera que tanto detesté, había sido acusada de malversación de fondos en la empresa familiar de su padre. Jaime, mi yerno, se había separado de Fiorella tras descubrir el entramado financiero. Su mundo se desmoronaba. Más tarde, mientras revisaba la correspondencia, sonó el timbre de mi casa de campo. Esperaba una llamada de Nuria, pero no del portal. Me sorprendió ver a Fiorella de pie bajo la lluvia, con el rostro demudado y la mirada temblorosa. Su abrigo empapado contrastaba con la elegancia que solía vestir en mis hoteles. Quise abrir la puerta, pero un aviso interno, una llave olvidada, me hizo recordar que ya no vivía allí. Carla, puntual y respetuosa, apareció tras de mí y esposó una disculpa suave. Señora, su casa está vacía. Fiorella dio un paso al frente como si buscara un abrazo. Carla la miró con compasión. Ella ya no reside aquí. Pero me pidió que le entregara esto. Fiorella tomó un sobre lacrado con mi caligrafía. Se irguió sin atreverse a romper el celo hasta estar dentro. Entró, subió las escaleras despacio y con manos temblorosas leyó la carta en voz baja. La mujer que te crió ya no está disponible. En su lugar hay una que por fin aprendió a elegir la paz. Respeta el espacio que tanto me costó ganar y busca tu propio camino fuera de mis sombras. Aquí ya no hay sitio para reproches, solo para el futuro que yo decida construir. Cuando alzó la vista, sus ojos buscaban mi figura, pero solo encontró el vacío de un hogar que se había convertido en refugio de otras historias. Se quedó inmóvil como si la carta pesara más que cualquier maleta que hubiera podido traer. Sin pronunciar palabra, Fiorella dobló el sobre y salió con paso vacilante. La puerta se cerró sin estruendo, dejando un silencio absoluto. En ese instante comprendí que mi vida había cambiado de nuevo y que el capítulo que vendría estaba listo para escribirse sin el eco de antiguas ausencias. Me desperté con el rumor de las olas y el olor a sal marina que se filtraba por la ventana abierta. Había dejado atrás los salones de gala y los platillos servidos tras vitrinas impecables para instalarme en una casa modesta de Málaga, donde cada mañana comienzo el día con un café fuerte y el sonido del faro. En la pequeña bandeja junto al fregadero reposa una pila de cartas escritas a mano, mujeres de más de 50 años que me cuentan cómo la Fundación María Caridad les ha dado una segunda oportunidad para emprender, para sonar, para recuperarse. Una de ellas me confesó que gracias a nuestro apoyo aprendió a creer que a los 60 también se puede empezar de nuevo. Cada palabra me reconcilia con el pasado y me anima a seguir adelante. En la pared de mi cocina, enmarcado en madera artesanal, cuelga un letrero que dice: aquel día en que tome la última decisión que cambió mi vida, aquí se cocina con dignidad. Quien no la traiga no pasa. Con ese lema colgado entre la ventana y la lumbre me siento protegida y dueña de mi propio mundo. Ahora cocino para mí misma, guiso lentejas con pimentón, preparo pan casero con aceite, picual y cierro los tarros de mermelada de naranja para regalar a mis vecinas. Cada receta lleva un trozo de mi historia, de la mujer que aprendió a levantarse sola tras caer 1000 veces. Al caer la tarde enciendo las luces tenues de la cocina y me sirvo un plato de gazpacho fresco.
Me siento en la mesa, miro el horizonte que se tiñe de naranja y pienso que mi vida no termina aquí, sino que apenas comienza un capítulo distinto hecho de pequeñas victorias y encuentros auténticos. Y en el silencio de esta cocina descubro que mi libertad es el mejor ingrediente para el próximo paso que decida dar.